El otro video fue como de presentar el tema y ahora sí queremos ver más ya el contenido. Entonces aquí en este primer video de contenido vamos a hablar de autores antiguos. Y hay básicamente dos aspectos claves que quiero que tú entiendas. Desde que vivió el autor hasta el tiempo de los manuscritos que tenemos, ¿cuánto tiempo pasó? Y esto lo vamos a llamar la distancia cronológica entre el autor y sus manuscritos más antiguos. Y el segundo factor va a ser el volumen, cuántos manuscritos hay. Porque la teoría es muy sencilla, entre más manuscritos, pues más seguro podemos estar de que aquel autor dijo lo que decimos que dijo. Pues Aristóteles, gran filósofo, él era un discípulo de Platón, maestro de Alejandro Magno, y tuvo muchísima influencia. Este filósofo griego nació en Estagira, Macedonia, 384 a.C., murió 322 en los mismos tiempos de Alejandro Magno, una década después de su alumno, que murió muy joven, de los más grandes filósofos de la antigüedad, creador de la lógica formal. Él es el padre de la lógica. Ahora, Descartes, padre del racionalismo. Pero las leyes de la lógica y todo eso es Aristóteles. Fundó su escuela, el Liceo, en 335 a.C. Y él decía que no hay ningún efecto sin una causa. Toda cosa que es efecto tiene una causa. Y entonces, tantas cosas tienen su existencia gracias a algo más allá que sí mismo. En sus muchos libros y en sus pláticas argumentaba, tiene que haber una causa inicial no causada. Todo es causado menos algo. Entonces Dios existe porque Dios es aquella causa inicial que causó todo lo demás. Pura filosofía. Él escribió sus libros entre 385 a.C. yendo para atrás 448. Y las primeras copias que existen hoy son del año 1100 después de Cristo. Es decir, ahora estamos con la primera estadística. Entre el autor Aristóteles y sus copias más antiguas, los manuscritos más antiguos, pasaron 1400 años. ¿Y cuántas copias hay? Pues hay casi 50 copias de sus libros. Esto es muy típico, muy normal. Pasamos a otro autor, no tan conocido, pero Sófocles. Nació en Colono, que ahora es parte de Atenas. En 496 a.C. murió todavía en Atenas en 406, vivió 90 años, muy antiguo, es mucho. Conocido como el poeta trágico. Antígono, Ajax, Filoctetes son sus grandes obras de teatro que seguro que te gustarán mucho, ¿verdad? Ahí están sus fechas. Los manuscritos de este autor son del año 1000 después de Cristo, de esta época, de este siglo. Y entonces, de nuevo, tenemos un milenio, 4 siglos entre el autor y sus primeros manuscritos que sobreviven. Ahora, él tiene más apoyo y por eso lo mencionamos. No por ser tan conocido como Aristóteles. Pero existen unas 193 copias antiguas de sus manuscritos. Casi 200 copias. 4 veces la evidencia para Aristóteles. Pasamos a un tercer autor griego.
Eurípides. Eurípides era otro poeta trágico, nacido en Salamania, Grecia, en 480, murió en Pella, 406, escribió pues mucho, 92 tragedias, o un poquito más, un poquito menos, y tenía valores muy conservadores. Como vivió en esta época, 400 a.C., ¿sabes de cuál época vienen sus primeros manuscritos antiguos? Pues no sé si ya te diste cuenta, pero en el mundo antiguo, los manuscritos comienzan alrededor del año 1000 después de Cristo. Por haber vivido 5 siglos antes, casi 1500 años pasan entre Eurípides y sus escritos, sus manuscritos más antiguos. ¿Y cuántos manuscritos hay? 9. Entonces, mucho de lo que escribió no tenemos ni idea. Pero 9 copias antiguas de sus obras. ¿Qué tal Julio César? Julio César nació en Roma como 100 a.C. En 44 a.C. fue asesinado. Un destacado militar, capitán, político, por supuesto. Y tiene su libro, Las guerras de las Galias. Las guerras de las Galias, porque fue a las Galias e hizo guerras, que no entiendes. Y el libro sería desde 58 a 50 antes de Cristo, medio siglo. Y este libro tiene un latín cristalino y puro, pues tiene historiador. Las copias más antiguas que tenemos de las guerras de las Galias, no las guerras de la galaxia, para que no se animen así para eso, vienen 1000 años después de su vida y son 10 copias. Pero el mundo secular afirma, sabemos lo que Julio César escribió. A pesar de un milenio entre su vida y los manuscritos más antiguos y las pocas copias. Platón, otro filósofo, nacido en Atenas en 427 a.C., también murió en Atenas en 399, ponle 400. Fundador del platonismo, pues claro, ¿verdad? Sus filosofías fueron difundidas. Sócrates le influenció mucho. Y este es el famoso que dijo, los sabios hablan porque tienen que decir algo y los tontos hablan porque tienen que decir algo. O sea, los sabios tienen algo que decir y los tontos tienen que decir algo. Te invito a meditar en cuál de esas dos categorías te encuentras. Pero, entre otras cosas, él escribió las tetralogias en esa época. ¿Okay? Entonces, las primeras copias de sus libros vienen de 900 después de Cristo. 1200 años después. 12 siglos después. ¿Y cuántas copias antiguas hay de sus libros? 7. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a tomar estos autores. Es un ejemplo. Escogí algunos conocidos y algunos excepcionales como Sófocles. Y la pregunta es, si entre Aristóteles y los manuscritos más antiguos pasaron 11 siglos y solo tenemos 49 copias, ¿cuál es la exactitud? ¿Cuál es la probabilidad de que con exactitud tú puedes decir las palabras exactas de Aristóteles? La exactitud de todo eso es nula. Tal vez algunos dichos, algunos lemas. Pero no hay confianza de que lo que se dice que fue Aristóteles fue exactamente él. Porque con tanto tiempo y tan pocas copias, mire, entre más pegado el manuscrito a la vida del original, más confianza da. Y entre más copias, más confianza da. Y aún
que Aristóteles es el filósofo más influyente del mundo antiguo. La exactitud de los manuscritos es nula. Sófocles, ¿te acuerdas? Menos tiempo. Con Aristóteles fue 1400 años. Pues con Sófocles fue el mismo tiempo, pero 4 veces más la evidencia en los manuscritos, pero aún así no podemos afirmar que lo que los manuscritos dicen es en verdad lo que viene en el original. ¿Qué tal Eurípides? Pues peor, 1500 años y solo 9 copias. Pues nada. ¿Qué tal nuestra confianza en las guerras de las Galias? Ninguna confianza de que fue preciso, de que fue escrito exactamente de esta forma, palabra por palabra. Y Platón, mira, esto es lo normal. Con los libros antiguos pasan, y esto va a ser la pregunta. Normalmente pasa un milenio o hasta un milenio y medio entre la vida del autor y los manuscritos más antiguos. Y lo normal es que sean de 50 o menos copias. 50 o menos. Lo normal es que sean 10 o por ahí. Alguien que tenga 193 es excepcional. Ahora, en el próximo video vamos a ver la gran excepción a eso en cuanto a los manuscritos antiguos y comparar la excepción con la Biblia.